Bienvenidos a la clase de inotrópicos y vasopresores correspondiente al módulo de farmacología cardiovascular. Dentro de los objetivos del día de hoy vamos a repasar brevemente conceptos de fisiología cardiovascular y su correlato en la insuficiencia cardíaca. Vamos a definir y clasificar a los distintos inotrópicos y vasopresores. Vamos a repasar el perfil farmacocinético y farmacodinámico de cada una de estas drogas. Vamos a describir efectos adversos e interacciones y también fundamentar el uso de inotrópicos y vasopresores en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y descompensada. Bueno, vamos a hacer un repaso de fisiología cardiovascular para poder entender mejor la farmacología de los inotrópicos y vasopresores. Por un lado, vamos a tener a esta ecuación donde el volumen minuto, que es un flujo, es directamente proporcional a la presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Bien, esta ecuación también se puede expresar de esta forma y esto nos hace pensar y nos expresa de que la presión arterial es igual al volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Bien, es decir que si se altera el volumen minuto o la resistencia periférica va a repercutir en la tensión arterial. Al mismo tiempo, nosotros vamos a recordar que el volumen minuto cardíaco es el resultante del producto entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Bien, y el volumen sistólico a su vez al mismo tiempo tiene tres determinantes, que es la precarga, poscarga y contractilidad. Y la frecuencia cardíaca es modulada por el sistema nervioso autónomo. A su vez, nosotros podemos describir en este gráfico de abscisas y ordenadas algunos determinantes del consumo de oxígeno del miocardio. Bien, por ejemplo, todos estos determinantes que están descritos en el gráfico van a tener una relación directa con el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la contractilidad, poscarga y frecuencia cardíaca, al aumentar estos, van a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. También lo hace la precarga, pero en menor medida. Esto es importante para evaluar también la oferta y demanda del oxígeno y los nutrientes que llegan e irrigan al miocardio, y que este equilibrio de oferta y demanda puede desbalancearse si aumentan de forma desproporcionada estos determinantes. Definimos la insuficiencia cardíaca dentro de un síndrome clínico que responde a la falla en la función de la bomba cardíaca. Está definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, sea en reposo o en esfuerzo, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo pero a expensas de elevación de estas presiones. Es un síndrome clínico heterogéneo y es la principal causa y motivo de internación en pacientes mayores de 65 años. Hay distintas formas de clasificarlo, por ejemplo, como insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. También se la clasifica como insuficiencia cardíaca anterógrada o retrógrada. Y también se puede utilizar como parámetro la fracción de eyección, como por ejemplo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Repasando rápido la fisiopatología, ante una disminución del volumen minuto, se genera un hipoflujo tisular que va a generar una disminución de irrigación en los distintos órganos. Inicialmente se puede generar una respuesta compensadora simpática para mejorar el volumen minuto. Este hipoflujo, por ejemplo, cuando llega a nivel renal, es sensado por la mácula densa, sensando disminución del contenido de cloruro de sodio
a nivel del líquido tubular. Esto va a generar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, la angiotensina 2 va a generar vasoconstricción aumentando la poscarga. Por otro lado, la aldosterona va a generar un balance positivo a través de la retención de sodio y agua. De esta manera, vemos que por la respuesta simpática aumenta la poscarga, adicionando la actividad de la angiotensina 2, y por otro lado, va a aumentar la poscarga, generando un balance positivo a través de la aldosterona. Es importante remarcar que la angiotensina y la aldosterona a largo plazo generan un remodelado ventricular. El balance positivo genera un aumento de las presiones de llenado y esto a largo plazo genera una dilatación de la cámara. Hay distintos blancos farmacológicos que podemos mencionar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, modular la respuesta neurohormonal con fármacos como IECA, ARA2, beta bloqueantes, antagonistas de aldosterona. También podemos bloquear la frecuencia cardíaca, es decir, disminuirla como parámetro de control de la insuficiencia cardíaca con la ivabradina. Podemos reducir la precarga administrando diuréticos de asa, tiazidas, diuréticos ahorradores de potasio y vasodilatadores. También podemos disminuir la poscarga al administrar vasodilatadores, nitroprusiato de sodio, IECA o ARA2. Hoy vamos a hablar de que también podemos utilizar fármacos inotrópicos e inoconstrictores que van a generar un aumento en la contractilidad para mejorar el volumen minuto. Dentro de las presentaciones de la insuficiencia cardíaca, esta puede ser aguda o crónica. Bien, si hablamos de la presentación aguda, vamos a referirnos a una sobrecarga de volumen, aumento de presiones de llenado importantes que van a alterar la función ventricular, un edema agudo de pulmón o un shock cardiogénico. Bien, que esto va a generar signos de falla de bomba, hipotensión arterial, hipoperfusión y, como mencionamos, edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Del otro lado, la insuficiencia cardíaca crónica, bien, en un paciente estable, que se descompensa de forma súbita o progresiva, va a llevar al mismo cuadro, generando una vía final común. Si hablamos de factores que descompensan una insuficiencia cardíaca, uno debe pensar de que se altera el consumo de oxígeno del miocardio, generando un desbalance entre la oferta y la demanda. Y esto puede generar una isquemia. El principal o uno de los principales factores descompensadores son las transgresiones alimentarias. También vamos a mencionar algunas de las siguientes: arritmias, hipertensión arterial, anemia, tromboembolismo pulmonar, valvulopatías, cirugías, insuficiencia renal aguda, infecciones, embarazo, fármacos, estrés, tirotoxicosis y trastornos del medio interno. Todo esto puede generar una descompensación, generando una injuria miocárdica en un corazón que ya tiene insuficiencia cardíaca. De esta manera hay mayor activación neurohormonal, mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor balance positivo. Esto genera aumento de resistencias periféricas y una taquicardia. Genera un desbalance entre la oferta y la demanda del consumo de oxígeno del miocardio, generando mayor injuria miocárdica. De esta forma, vamos a ver que el paciente va a presentar bajo gasto cardíaco, hipotensión arterial severa, puede presentar shock, mayor congestión periférica, edema agudo de pulmón y elevación de presiones capilares pulmonares. Todo esto
puede estar al mismo tiempo con falla multiorgánica. En el siguiente gráfico, llamado clasificación de Forester, vamos a ver 4 escenarios posibles en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensó. Esta clasificación también se le añade la clasificación de Stevenson con parámetros clínicos. Por un lado vamos a ver las abscisas y ordenadas, donde en las ordenadas tomamos como punto de corte 2,2 del índice cardíaco, y en las abscisas vamos a tener como parámetro la presión capilar pulmonar, donde el punto de corte es 18 milímetros de mercurio. A partir de esto vamos a ver 4 escenarios posibles para poder entender el uso de los fármacos inotrópicos y vasopresores. Bueno, en el gráfico superior izquierdo, donde dice normal, es un paciente que está con valores fisiológicos adecuados, es decir, está con perfusión adecuada y no está congestionado. Dentro de la clasificación de Stevenson se lo llama como paciente caliente y seco. Después vamos al cuadrante superior derecho, donde el paciente está caliente y húmedo. Esto es una insuficiencia cardíaca retrógrada, es un paciente congestionado, pero normoperfundido, o también puede tener una leve hipoperfusión. Es importante remarcar que el tratamiento, en este caso, es disminuir la poscarga utilizando diuréticos, vasodilatadores como nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Si vamos al cuadrante inferior izquierdo, vamos a ver la situación donde el paciente está frío y seco, es decir, está hipoperfundido, no congestionado, y puede estar asociado a una disminución severa de la volemia. El tratamiento inicial es aumentar la precarga con fluidoterapia. Y después tenemos en el cuadrante inferior derecho al paciente frío y húmedo, que básicamente está hipoperfundido y muy congestionado. Las presiones de llenado son muy elevadas y requiere tratamiento inmediato. Por un lado, vamos a ver que puede presentarse con presión arterial normal y deberíamos utilizar vasodilatadores, pero también puede presentarse con hipotensión arterial y vamos a requerir vasopresores. En esta situación, una de las etiologías puede ser el shock cardiogénico, donde vamos a requerir inotrópicos para mejorar la función contráctil y por ende el volumen minuto, y vamos a también utilizar otras drogas para modificar los signos de congestión. El tratamiento debe ser inmediato. Este es el paciente que vamos a seleccionar para utilizar drogas inotrópicas y vasopresoras. Definimos shock como aquella expresión clínica del fallo circulatorio y está caracterizado por una incapacidad de mantener un buen funcionamiento de la circulación que puede estar asociado a una alteración de la bomba cardíaca o una alteración en la vasculatura, generando así una alteración de la perfusión tisular que se refleja en la hipoxia y alteración metabólica. Las guías clínicas actualmente definen como el shock con un parámetro clínico que es la disminución de la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, más allá de los 30 minutos, que puede estar asociado a signos de congestión pulmonar y fallo de otros órganos. Respecto a los patrones de shock que conocemos, vamos a hablar de los 4 más conocidos y cómo uno puede interpretarlos rápidamente.
Por un lado, si el shock es del tipo hipovolémico, es decir, hay una disminución de la volemia, esto va a ser reflejado por una disminución de la precarga, generando menor volumen minuto. Eso se refleja en el índice cardíaco. La respuesta compensadora es el aumento de la resistencia periférica. Ejemplos que podemos tener en cuenta son el shock hipovolémico hemorrágico y el no hemorrágico. Después tenemos el patrón cardiogénico, donde obviamente la falla es a nivel del corazón, lo que vamos a ver que el volumen minuto y el índice cardíaco están disminuidos, se observan fenómenos de congestión con aumento de la presión venosa central y aumento de la presión capilar pulmonar, y también la respuesta compensadora simpática va a generar un aumento de la resistencia periférica. Ejemplo del shock cardiogénico o de las etiologías posibles pueden ser el shock cardiogénico miocárdico, el valvular o el eléctrico. Después tenemos el patrón obstructivo, donde hay un aumento a la eyección, y este aumento en la eyección del volumen sistólico va a repercutir con alteración del llenado ventricular, generando aumento de las presiones venosas y las presiones capilares, y esto va a derivar en una disminución del volumen minuto. Posibles etiologías o causas pueden ser el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco. Y después tenemos el obstructivo, donde vamos a ver que hay una alteración de la vasculatura periférica, disminuyendo la resistencia de la misma. De esta manera también hay una caída de la precarga y hay una respuesta que va a hacer que nosotros podamos aumentar el volumen minuto, aunque a veces es insuficiente. La volemia va a estar aumentada, y ejemplos de esto es el shock séptico, anafiláctico, neurogénico y endocrino. Todo esto nos va a poder permitir asociar el contexto de insuficiencia cardíaca aguda, que está asociado al shock, para poder entender cómo poder abordar farmacológicamente al paciente. Contexto clínico del uso de inotrópicos y vasopresores. Es importante seleccionar a los pacientes basándonos en la clínica y en el perfil hemodinámico. También es necesario considerar de que estas drogas son de bajo índice terapéutico, se deben usar por el mínimo tiempo posible, porque no han demostrado que aumenten la sobrevida ni disminuyan la mortalidad. ¿En qué pacientes vamos a utilizar esto? Vamos a utilizarlos en aquellos pacientes de que, a pesar de corregir su enfermedad de base, no mejoran ni su hemodinamia ni su clínica. Y también en aquellos pacientes que, a pesar de corregir las condiciones de carga, no mejoran su función cardíaca. Esto nos hace pensar lo que hablamos hace un rato en la insuficiencia cardíaca aguda, en la insuficiencia cardíaca crónica descompensada asociada a la hipotensión. También hay que considerar que hay situaciones avanzadas o terminales de insuficiencia cardíaca que van a ser necesarios el uso de estas drogas, y también como soporte previo a un trasplante cardíaco. Con todo lo dicho anteriormente, es importante remarcar que en pacientes seleccionados vamos a apuntar hacia los siguientes objetivos terapéuticos: una tensión arterial media mayor a 70 milímetros de mercurio, mantener una adecuada presión de perfusión coronaria, disminución del lactato y tener un índice cardíaco mayor a 2,2. Esto con el fin de asegurar una buena actividad contráctil, una buena perfusión cerebral y una buena perfusión periférica.
Definiciones. Vamos a definir inotrópico como aquel fármaco que aumenta la fuerza de contracción del corazón y consecuentemente aumenta el volumen minuto cardíaco. Vasopresor se define como aquel fármaco que aumenta la presión arterial y lo hace a través de la modificación de la resistencia periférica. Inopresor es aquel fármaco que aumenta la presión arterial, modifica la resistencia periférica y también aumenta la contractilidad miocárdica. Un inodilatador es aquel fármaco que disminuye la presión arterial, actúa modificando la resistencia periférica y también aumenta la contractilidad miocárdica. Cardiotónico es aquel fármaco que aumenta la eficiencia de la mecánica cardíaca, aumentando la fuerza de contracción sin un aumento proporcional del consumo de oxígeno del miocardio, es decir, de forma no significativa. Respecto a la clasificación de inotrópicos y vasopresores, por un lado, la clasificación general de inotrópicos está de la siguiente forma: los digitálicos o glucósidos cardíacos, los simpático-miméticos, los inhibidores de fosfodiesterasa y los sensibilizadores al calcio. La clasificación de vasopresores puede estar dividido de la siguiente forma: agonistas alfa puros, agonistas mixtos y vasopresores no simpático-miméticos. Dentro de la clasificación de inotrópicos podemos hacerlo por distintas formas o características. Por un lado, podemos clasificarlos según su estructura química, si son digitálicos o no, o si son glucósidos o no lo son. Si son glucósidos o digitálicos, tenemos a digoxina y a digitoxina. Y si son no glucósidos o no digitálicos, tenemos a los simpático-miméticos, a los inhibidores de fosfodiesterasa y a los sensibilizadores al calcio. Si lo clasificamos según el consumo de oxígeno, podemos describirlos como cardiotónicos o no cardiotónicos. Los cardiotónicos, digoxina, digitoxina, inhibidores de fosfodiesterasa 3 y sensibilizadores al calcio, y los no cardiotónicos, los simpático-miméticos. Otra clasificación es según la vía de administración, oral y parenteral, y otra clasificación es según su mecanismo de acción: la inhibición reversible de la bomba sodio-potasio ATPasa, por aumento de AMP cíclico, por incremento del calcio intracelular y por sensibilización de miofibrillas. Digitálicos. Dentro de este grupo está la digoxina y digitoxina. Son moléculas muy similares, con la diferencia de un grupo hidroxilo. William Waring, que nació en 1741, fue un médico inglés que presentó un estudio de investigación sobre la planta Digitalis purpurea en relación a la atropsia cardíaca. Esto lo publicó en 1785 y a partir de este momento se profundizaron muchos más estudios sobre la dioxina y cómo ésta generaba beneficios cardiovasculares. Ahí podemos ver el título de su libro, y esta es la planta Digitalis purpurea de donde se extrae la dioxina. Mecanismo de acción: glucósidos cardíacos. En esta diapositiva se puede apreciar en qué lugar actúan los digitálicos, actuando
a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa se unen de forma reversible y van a generar los efectos cardiovasculares que van a ser descritos a continuación. En este caso estamos viendo un miocardiocito donde la dioxina se va a unir a la subunidad alfa en estado desfosforilado de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto va a generar que la bomba no actúe, va a generar un aumento de la concentración de sodio intracelular, de manera que este aumento de sodio intracelular va a alterar el gradiente químico de sodio que activaba el intercambiador sodio-calcio. De esta manera no puede ingresar sodio ni salir calcio, hay menor extrusión de calcio y va a generar un aumento de la concentración de calcio intracelular, que va a ser recapturado por el retículo sarcoplasmático, por la bomba cerca, y de esta manera vamos a tener mayor concentración de calcio disponible para próximas contracciones cardíacas. De esta manera, los digitálicos generan su efecto inotrópico positivo sin aumento del consumo de oxígeno significativo. Bueno, en este gráfico estamos viendo cómo la digoxina mejora el volumen minuto cardíaco. Bien, por un lado tenemos a la curva inferior de la insuficiencia cardíaca, después tenemos la curva superior de todas, la verde, donde sería la función en condiciones fisiológicas. El agregado de digoxina va a mejorar el volumen minuto y va a mejorar los síntomas congestivos. Es de remarcar que, por ejemplo, para una misma presión de fin de diástole, con el agregado de dioxina genera un aumento de volumen minuto cardíaco. O en otras palabras, para una misma presión de fin de diástole hay dos volúmenes minuto diferentes, como está señalado en el gráfico. Y esto se debe por el agregado de digoxina. Efectos de digoxina sobre propiedades cardíacas. Respecto a las propiedades eléctricas, tiene efecto cronotrópico negativo porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la pendiente de fase 4 de la despolarización diastólica espontánea, aumenta el potencial diastólico máximo en tejido auricular y nodo AB. Hay que recordar que tiene un efecto vagomimético a este nivel. Respecto al dromotropismo, tiene efecto negativo sobre este debido a que prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción del nodo AB. Tiene efecto vagonotrópico positivo debido a que potencia la excitabilidad infranodal al disminuir el periodo refractario. Hablando de las propiedades mecánicas, tiene efecto inotrópico positivo, como se mencionó anteriormente, y el lusitropismo no se ve afectado, no sufre cambios. Efectos de la dioxina sobre el electrocardiograma. Acá tenemos un trazado en D2 del electrocardiograma y vamos a evidenciar algunos efectos de la dioxina sobre el mismo. Por un lado, hay prolongación del PR, también se describe el acortamiento del QT y hay un descenso del ST que puede estar asociado o no a un aplanamiento o inversión de la onda T con ondas U prominentes. Todo esto es similar a lo que se observa en la foto de Salvador Dalí,
Cuando se ve ese descenso del ST, se denomina cubeta digitálica o en bigote de Salvador Dalí. Al ver este trazado característico, uno puede decir que está en presencia de impregnación digitálica, es decir, que el digital ha alcanzado niveles terapéuticos y está ejerciendo su acción. Farmacocinética de digoxina y digitoxina. Ambas drogas se pueden administrar por vía oral o intravenosa. Si lo administramos por vía oral, la absorción intestinal es mucho mayor en la digitoxina. Comparando la unión a proteínas plasmáticas, la digitoxina también tiene alta unión a proteínas plasmáticas y la digoxina solo un 25%. La vida media de eliminación de la dioxina es de 35 a 45 días, mientras que el de la digitoxina es de 5 a 7 días. Ambas tienen circuito enteropático. La digoxina tiene un circuito enteropático reducido, mientras que la digitoxina tiene un amplio circuito enteropático. La vía de eliminación de la digoxina es renal y la vía de eliminación de la digitoxina es por vía biliar previo metabolismo hepático por citocromo 3A4. La concentración óptima terapéutica de ambas drogas es la siguiente. La digoxina de 0,5 a 0,8 nanogramos por mililitro. Este es un estrecho índice terapéutico. En cambio, la digitoxina va de 10 a 25 nanogramos mililitro. Es necesario agregar acá el concepto de digitalización. Es un concepto farmacocinético que es la administración de forma saturable hasta la aparición del efecto terapéutico. La digitalización puede ser por vía oral o por vía intravenosa. También puede ser rápida y lenta. Recuerden que la digoxina es una droga de bajo índice terapéutico y necesitamos, con el concepto de digitalización, llegar a la meseta, es decir, a las 4 vidas medias, de forma rápida, donde se puede observar el fenómeno de acumulación. Efectos adversos e intoxicación. Debido a que la digoxina es una droga de bajo índice terapéutico, los efectos adversos y la intoxicación están íntimamente relacionados. Los efectos adversos se pueden clasificar como cardíacos y extracardíacos. A nivel cardíaco se puede evidenciar a nivel del electrocardiograma, bradicardia extrema, bloqueos AB, fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, bigeminismo y fibrilación ventricular. Estos tres últimos en pacientes con cardiopatía previa. A nivel de los efectos adversos extracardíacos, se puede describir a nivel del tracto gastrointestinal, anorexia, pérdida de peso, aumento de salivación, náuseas, vómitos, diarrea y vasoespasmo mesentérico. A nivel del sistema nervioso central, se describe cefalea, parestesias, fatiga, delirios, neuritis, insomnio y confusión. A nivel ocular se han descrito discromatopsias en tono amarillo, escotomas, visión borrosa y ambliopía transitoria. En el cuadro que vemos en el lado derecho de la diapositiva está un retrato que se llama retrato del Dr. Paul Ferdinand Gachet, el cual fue pintado por Vincent van Gogh. Se puede apreciar en el cuadro sobre la mesa la planta Digitalis purpurea, bien,
Algo para mencionar respecto a la discromatopsias, es llamativo el color amarillo en los distintos cuadros de Vincent van Gogh. Muchos especialistas sostienen que este tono amarillo repetitivo es un reflejo del efecto adverso de la dioxina debido a que Vincent van Gogh la consumía. Intoxicación digitálica. La dioxina es una droga de bajo índice terapéutico. Debe mantenerse en el rango de 0,5 a 0,8 nanogramos por mililitro. Por encima de estos niveles aparecen los efectos adversos y la intoxicación digitálica. Hay diversos estudios que dicen que por encima de la concentración de 1,2 nanogramos decilitro han aumentado la mortalidad en los pacientes. A nivel de los electrocardiogramas podemos ver algunos signos de intoxicación digitálica a continuación. Por ejemplo, vamos a encontrar bloqueos de primer grado, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, también bradicardia sinusal, taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular y aleteo auricular, extrasístoles ventriculares y extrasístoles supraventriculares. También se han descrito taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Interacciones de dioxina. Vamos a mencionar interacciones que son farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacocinéticas, por un lado, el carbón activado, la colesteramina, las dietas ricas en fibras, antiácidos, neomicina y salvado generan disminución de su absorción. Respecto a la eritromicina y tetraciclinas, estos antibióticos alteran la flora bacteriana de los pacientes y en aquellos pacientes que son portadores de una bacteria llamada Eubacterium lentum, que es un gran positivo anaerobio, en condiciones normales esta bacteria en aquellos pacientes portadores va a generar metabolismo de la dioxina de manera que disminuye su biodisponibilidad. Entonces, al administrar estos antibióticos, eritromicina y tetraciclina, voy a generar una alteración de esa biodisponibilidad aumentándola. Después, si hablamos de bloqueantes de canales de calcio, prazosin y quinidina, estos aumentan las concentraciones de dioxina. Rifampicina, fenobarbital y difenilidantoína son inductores enzimáticos que van a aumentar su metabolismo, es decir, aumentan el metabolismo de la dioxina, disminuyen su vida media y disminuyen su efecto terapéutico. Si mencionamos las interacciones de dioxina del tipo farmacodinámico, vamos a mencionar que los diuréticos tiacídicos y de asa, al generar hipocalemia, pueden favorecer o predisponer a la intoxicación digitálica. Los glucocorticoides, por su efecto mineralocorticoide, también pueden generar hipocalemia y esto aumenta el riesgo de intoxicación. Los bloqueantes de canales de calcio, succinilcolina, junto con la dioxina, son proarritmogénicos. Respecto a los beta bloqueantes, pueden agravar las bradicardias y también pueden generar bloqueos auriculoventriculares. Hay distintos factores que predisponen a la intoxicación con dioxina. Lo importante es considerar que la dosis va a ser uno de los principales factores debido a que tiene esta droga bajo índice terapéutico, la hipocalemia también, la insuficiencia renal,
los pacientes gerontes, distintas patologías pueden generar esta predisposición a intoxicaciones, como por ejemplo hipertiroidismo, EPOC, afecciones cardiovasculares y también las interacciones medicamentosas que mencionamos recientemente. Tratamiento de intoxicación digitálica. Es necesario internar al paciente, si es posible, en una unidad coronaria con un control hemodinámico. Se debe suspender la dioxina, suspender diuréticos si estaba en la indicación y hacer un control de digoxinemia. Vamos a monitorizar los valores de potasio y magnesio del ionograma y administrar una carga de potasio si es necesario. Se puede administrar un antídoto, anticuerpos antidioxina, para neutralizar a la digoxina, y también se debe hacer tratamiento de eventuales arritmias. Por ejemplo, se puede utilizar lidocaína o fenitoína para arritmias ventriculares, y en caso de bradicardia sinusal o bloqueos AB se puede utilizar atropina. Indicaciones digitálicos. Actualmente se usa cada vez menos la dioxina. Están indicados en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fibrilación auricular, para un control de la frecuencia ventricular de alta respuesta. También está indicado en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y ritmo sinusal a pesar del tratamiento con diuréticos y ECA. Hay diversos estudios que han demostrado que no disminuyen la mortalidad, que solo disminuyen las hospitalizaciones. Bueno, vamos a hacer un resumen de algunos puntos a favor y en contra de la digoxina. Por un lado, los puntos a favor es que mejora la tensión arterial por el fenómeno cardiotónico, disminuye las presiones de llenado, tiene una función vagomimética y simpaticolítica, mejora la función o normaliza la función del varorreflejo y también tiene un efecto natriurético. Esto va a generar un efecto terapéutico adecuado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Algunas cosas en contra de la digoxina es que es muy arritmogénico, genera náuseas, vómitos y confusión. Es de bajo índice terapéutico. Hay alto riesgo de intoxicación con la droga. Tiene indicaciones acotadas. Es necesario el control estricto de la potasemia o calemia y es necesario también evaluar algunas interacciones por riesgo de intoxicación. Inotrópicos no digitálicos. Vamos a hablar de simpático-miméticos, inhibidores de fosfodiesterasa y sensibilizadores de miofibrillas al calcio. Dentro de los inotrópicos no digitálicos también podemos diferenciarlos si estos son inoconstrictores o inodilatadores. El concepto de inoconstrictor es aquel fármaco que aumenta la fuerza de contracción del miocardio y también aumenta la resistencia periférica. El concepto de inodilatador es aquel fármaco que aumenta la fuerza de contracción del miocardio y genera vasodilatación periférica. En la diapositiva señalamos algunos ejemplos de inoconstrictores e inodilatadores. Simpático-miméticos. En este grupo vamos a analizar a noradrenalina, dopamina, dobutamina, isoproterenol, adrenalina y fenilefedrina.
En esta diapositiva se puede observar los distintos efectos que generan los simpático-miméticos sobre los parámetros hemodinámicos. En la tabla inferior se puede apreciar la distinta afinidad y selectividad que tienen los simpático-miméticos sobre los receptores adrenérgicos. Mecanismo de acción simpático-mimético. Las drogas simpático-miméticas van a interactuar con receptores adrenérgicos generando diferentes efectos según el tejido en el que actúe. Hoy vamos a mencionar qué pasa en el miocardio y en el músculo liso vascular. El mecanismo de acción de un agonista cuando se une a su receptor adrenérgico va a generar acción a través de proteína G, a través de segundos mensajeros, generando una señalización intracelular. Por ejemplo, los receptores beta 1, que los ubicamos en el miocardio, especialmente en tejido nodal y en tejido inespecífico, vamos a comentar que están acoplados a proteína GS. Es decir, al unirse el agonista adrenérgico al receptor beta 1, va a generar activación de adenilato ciclasa. Esto va a generar a partir del ATP AMP cíclico. El AMP cíclico, cuando llega a niveles necesarios, va a activar a la proteína quinasa A, que comenzará una serie de fosforilaciones dentro de la célula, y entre ellos fosforila por un lado canales de calcio tipo L para mayor ingreso de calcio, fosforila al receptor de rianodina para liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático, y también genera fosforilación de la bomba cerca para la recaptación de calcio durante la relajación. De esta manera, al aumentar la disponibilidad de calcio, genera un aumento de la fuerza de contracción del miocardio, y al aumentar la velocidad de recaptación por la bomba cerca, aumenta la velocidad de relajación. Esto es lo que pasa con los receptores beta 1 a nivel cardíaco. A nivel vascular, no está descrito en este gráfico, pero a nivel vascular los agonistas adrenérgicos se unen a los receptores alfa 1, que está acoplado a proteína GQ, el cual va a movilizar calcio generando vasoconstricción del músculo liso vascular, aumentando la resistencia periférica y aumentando la tensión arterial. También vamos a mencionar el efecto de los receptores beta 2 cuando estos interaccionan con sus agonistas a nivel del músculo liso vascular, van a generar vasodilatación. Hay que recordar que los receptores B2 del músculo liso vascular están acoplados a proteína GS, y al generar vasodilatación aumentan el radio arteriolar y disminuyen la resistencia periférica. Noradrenalina. La noradrenalina es un agonista alfa 1 y beta 1 importante, y es un agonista débil beta 2. Por el efecto beta 1 genera efecto cronotrópico e inotrópico positivo. De esta manera aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumentando así el volumen minuto. Por el estímulo alfa 1 genera vasoconstricción y aumento de la poscarga, aumentando la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y aumentando la presión arterial media. Todo esto va a generar aumento del consumo de oxígeno del miocardio.
Si hablamos de la farmacocinética, tiene nula absorción por vía oral, no atraviesa barrera hematoencefálica, debe ser administrado por vía intravenosa por infusión continua. La vida media es de 2 minutos, se metaboliza por COMP y MAO, es decir, por los complejos catecol o metiltransferasa y la monoaminooxidasa. Sus metabolitos se eliminan por vía renal. Los efectos adversos que se encuentran son cefaleas, hipertensión, náuseas, vómitos, arritmias supraventriculares y taquifilaxia. También se ha evidenciado necrosis en el sitio de administración. Es una droga de primera línea en pacientes con presión arterial media menor a 70 mililitros de mercurio en un contexto de shock séptico. Dopamina es un precursor metabólico de noradrenalina y adrenalina. Su acción farmacológica va a ser dosis dependiente. En la siguiente diapositiva vamos a comentar esto. También genera liberación de noradrenalina desde la terminal nerviosa periférica ganglionar. Respecto a su farmacocinética, tiene nula absorción vía oral, por eso se debe administrar por vía parenteral en infusión continua. La vida media es alrededor de 2 minutos. También se metaboliza al igual que las otras aminas endógenas por la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa. No atraviesa barrera hematoencefálica, esto es importante remarcarlo. Los efectos adversos descritos son muy similares a los de noradrenalina, pero es importante mencionar que puede generar necrosis si se extravasa en el sitio de aplicación. Durante la administración de dopamina en un paciente seleccionado, el monitoreo hemodinámico debe ser necesario y, si es posible, usar el catéter de Swan-Ganz. A pesar de que este se usa cada vez menos, es ideal para pacientes hipotensos que están cursando un shock cardiogénico o un shock séptico. Dosis de dopamina. Las dopaminas, como dijimos anteriormente, tiene un efecto terapéutico dosis dependiente. Es decir, que en función a la cantidad de droga administrada, uno puede esperar determinado efecto en los distintos órganos efectores. En este gráfico mostramos 3 tipos de dosis: bajas, intermedias y altas, donde van a interactuar con determinados receptores. Por ejemplo, dosis bajas, menos de 2 microgramos kilo minuto, van a interaccionar con receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2, que generan una vasodilatación renal, coronaria, mesentérica y cerebral. En un principio se pensó que las bajas dosis de dopamina generaban un efecto diurético. Después se demostró que no era significativo. Las dosis intermedias de dopamina, de 2 a 5 microgramos kilo minuto, van a interaccionar con receptores de tipo beta 1 y beta 2, generando un efecto inotrópico positivo y también a nivel periférico disminuyendo la resistencia periférica por beta 2. Las altas dosis de dopamina, mayores a 5 microgramos kilo minuto, van a interaccionar con receptores alfa 1 y beta 1, aumentando la resistencia periférica, que esto repercute en un aumento de la presión arterial. Después, a partir de los receptores beta 1, aumentando las propiedades cardíacas, principalmente la contractilidad y el automatismo. De esta manera se describen las dosis de dopamina en función de los efectos que ésta genera. Dobutamina. La dobutamina es un agonista beta 1 y beta 2 principalmente. Tiene un leve efecto alfa 1.
Por el efecto beta 1 genera un potente efecto inotrópico y por su efecto beta 2 genera una disminución de la resistencia periférica, por ende una disminución de la poscarga. Esto se ve reflejado con una disminución de la resistencia periférica sistémica y la resistencia pulmonar. Respecto a la farmacocinética, tiene una administración por vía intravenosa en infusión continua. La vida media es de 2 minutos. Se metaboliza por catecol o metiltransferasa y también se conjuga con glucurónico. Los efectos adversos que se describen son taquicardia, taquiarritmias, isquemia miocárdica y tolerancia. Hay menor incidencia de arritmias que la dopamina. Además de su uso en pacientes con compromiso cardiovascular, es utilizado en el test de estrés miocárdico o test de dobutamina. Isoproterenol. Esta droga es un agonista beta no selectivo. De esta manera tiene un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, aumentando la contractilidad del miocardio y su frecuencia cardíaca. A nivel vascular genera una vasodilatación al disminuir el descenso de la resistencia periférica. Esto genera una disminución de la presión arterial diastólica. Esto por su efecto beta 2. Se administra por vía intravenosa. Su vida media es de 2 minutos. Se metaboliza por COM y por MAO. Su eliminación es renal y un 40% sin metabolizar. Los efectos adversos es la hipotensión, taquicardia, palpitaciones, arritmias, isquemia miocárdica, temblores y sudoración. Adrenalina. Es un agonista alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo y aumenta la poscarga por su efecto alfa 1. Respecto a la farmacocinética, podemos decir que tiene una rápida absorción por vía intramuscular y también se lo puede administrar por vía intravenosa. El metabolismo se da por COMP y por MAO, y la eliminación de sus metabolitos es por vía renal. Los efectos adversos descritos es la inquietud, cefalea pulsátil, temblores, palpitaciones, hemorragia cerebral y arritmias. Angina en pacientes con coronariopatías. Tiene mayor efecto sobre la frecuencia cardíaca que la dobutamina. Tiene un efecto metabólico, generando un aumento en la glucemia y en el lactato. Es una droga de primera línea en el shock anafiláctico y en el paro cardiorrespiratorio. Y es una droga alternativa para el tratamiento de las bradiarritmias. Y es de última elección en pacientes refractarios a noradrenalina y vasopresina. Fenilefedrina es un agonista selectivo alfa 1. Difiere estructuralmente de la adrenalina debido a que la fenilefedrina carece de su grupo oxidrilo en la posición 4 del anillo de benceno. Se une a su receptor alfa 1 generando vasoconstricción y aumento de la presión arterial. La farmacocinética nos dice que se administra por vía intravenosa. Su vida media es aproximadamente de 2 a 3 horas. Tiene un metabolismo hepático por la monoaminooxidasa. Es necesario recordar que la fenilefedrina no es un derivado catecol y no se podrá metabolizar por catecol o metiltransferasa. Los efectos adversos que presentan es la hipertensión, palpitaciones, dolor precordial, cefalea, hemorragia cerebral, ansiedad, náuseas, necrosis tisular en el sitio si se extravasa
y flebitis en sitio de aplicación. Las indicaciones puntuales que tiene esta droga son para hipotensiones refractarias y en pacientes en contexto de shock. Tiene otras indicaciones, como por ejemplo midriático y descongestivo, que van a tener otros sitios de administración. Dentro de los vasopresores no simpático-miméticos encontramos a la vasopresina. Esta molécula es análogo estructural de la hormona antidiurética que conocemos de fisiología. Va a interaccionar con sus receptores corporales, que tenemos los receptores B1 y los receptores B2. Los receptores B1, que son de nuestro interés en esta clase, van a estar ubicados en músculo liso vascular, miocardio, hepatocito, plaquetas y útero. En cambio, los receptores B2 están ubicados en riñón. Cuando interacciona la vasopresina con su receptor, este que está acoplado a proteína GQ va a generar movilización de calcio a través de sus segundos mensajeros, por ejemplo, el inositol trifosfato. De esta manera, al tener disponibilidad de calcio, va a generar vasoconstricción. Esta vasoconstricción repercute porque genera disminución del diámetro arteriolar, generando un aumento de la resistencia periférica y un aumento de la tensión arterial. La farmacocinética, podemos decir que se puede administrar por vía intravenosa, también hay un spray nasal. La indicación en pacientes que requieren vasopresina respecto a la clase del día de hoy es preferentemente intravenosa. No tiene unión a proteínas, su vida media es de 40 minutos, se metaboliza por hidrólisis y su eliminación es renal. Efectos adversos tienen que ver con los receptores en los distintos tejidos donde se encuentran. Por ejemplo, puede generar insuficiencia coronaria, hipertensión arterial, aumento de la motilidad gastrointestinal y molestias uterinas. También se ha descrito por sus receptores del tipo B2 generar sobrecarga de volumen. Esta droga no es de primera línea, pero es útil en el shock séptico o en situaciones donde hay hipotensiones refractarias a reposición de volumen y puede ser usada concomitantemente junto con noradrenalina para disminuir la dosis de esta. Inhibidores de fosfodiesterasa 3. En este grupo están amrinona, milrinona y enoximinona. El mecanismo de acción de los inhibidores de fosfodiesterasa 3 es el siguiente. Originalmente el AMP cíclico era degradado o convertido a AMP lineal por la fosfodiesterasa 3, todo esto dentro de la célula como se ve en el gráfico. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3 inhiben esta degradación, permiten la mantención de los niveles de AMP cíclico y esto va a permitir que se continúe activando la proteína quinasa A. La proteína quinasa A, por un lado, con la cascada de fosforilaciones, va a fosforilar canales de calcio tipo L para mayor ingreso de calcio. También va a fosforilar al receptor de rianodina para mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. De esta manera, al tener mayor calcio disponible, este va a ser utilizado para la contracción y acortamiento del sarcómero. De esta manera, va a generar su efecto inotrópico positivo sin aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Al mismo tiempo, va a fosforilar a la bomba cerca para aumentar la recaptación de calcio durante la relajación y de esta manera también tiene un efecto lucitrópico positivo. Está descrito que
está caracterizada este tipo de drogas como inodilatadores, debido a que generan vasodilatación porque disminuyen la resistencia periférica y disminuyen las resistencias pulmonares. En otras palabras, disminuyen la precarga y aumentan la capacitancia venosa. Van a aumentar el volumen minuto sin modificar la frecuencia cardíaca y son ideales para aquellos pacientes descompensados que eran tratados previamente con beta bloqueantes debido a que estos interaccionan con otro blanco de acción. Para diferenciar algunos aspectos desde la farmacocinética y los efectos adversos, vamos a mencionar lo siguiente. Antes que nada, decir que la milrinona es 10 veces más potente que la amrinona. Después, para diferenciarlo desde el punto de vista farmacocinético, la unión a proteínas y el metabolismo es diferente en ambas, siendo un 30% en la amrinona y un 70% en la milrinona. Respecto al metabolismo, la amrinona requiere acetilación y conjugación con glucurónico, mientras que la milrinona va a oxidarse y luego conjugarse con glucurónico. Desde los efectos adversos, lo que podemos mencionar, además de lo que describe la diapositiva, es la incidencia en trombocitopenia, donde va a ser mucho mayor en los pacientes que reciben amrinona, y es por eso que hay que hacer recuentos plaquetarios mucho más frecuentes. También se describen distintos efectos adversos. Es importante ajustar la dosis de la milrinona en la insuficiencia renal y también mencionar que hay un sinergismo de potenciación con los inotrópicos simpático-miméticos. Sensibilizadores de miofibrillas al calcio. Encontramos a levosimendan y pimobendan. Mecanismo de acción de levosimendan. En este gráfico observamos dónde actúa el levosimendan. Se va a unir al dominio N-terminal de la troponina C, en donde va a generar un cambio conformacional, generando un aumento de la afinidad de las miofibrillas al calcio. De esta manera aumenta la fuerza de contracción y el acortamiento del sarcómero. Otras acciones descritas del levosimendan es que también va a inhibir a la fosfodiesterasa 3 con sus consecuentes acciones, va a inhibir a citoquinas proinflamatorias y tiene efecto antioxidante, genera a nivel periférico una vasodilatación por activación de canales de potasio ATP dependientes del músculo liso vascular, y todo esto caracteriza al levosimendan como un inotrópico positivo, un lucitrópico positivo, tiene un efecto inodilatador, y todo esto descripto podemos definir que aumenta la contractilidad del miocardio sin aumentar el consumo de oxígeno del mismo, y también no va a modificar las concentraciones de calcio intracelular. Levosimendan, respecto a algunas características farmacocinéticas, se administra por vía intravenosa de forma de infusión continua, tiene alta unión a proteínas, la vida media es de 1 hora, su metabolismo es hepático por conjugación, también genera un metabolito activo que tiene una vida media larga prolongada, alrededor de 80 horas, y su eliminación es renal. Los efectos adversos descritos son hipotensión arterial, dolor en el sitio de aplicación, cefalea, náuseas y taquicardias. También se describe, no tan frecuentemente, extrasístoles.
Las contraindicaciones para su uso son la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática grave, la hipotensión arterial, el embarazo y la lactancia. Interacciones de relevancia son los nitratos o nitritos, que pueden agravar la hipotensión. Tiene ventajas el levosimendan debido a que no aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, es poco arritmogénico, tiene pocas interacciones y pocos efectos adversos comparados a otros inotrópicos. La indicación más precisa para este fármaco es para pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca crónica descompensada, clase funcional 3 o 4, 3-4, perdón, con fracción de eyección disminuida. No aumenta la cantidad de calcio intracelular, esto lo diferencia de dopamina o dobutamina, y es ideal para pacientes descompensados que eran tratados previamente con beta bloqueantes. A continuación, hay una tabla que habla de unas características positivas del levosimendan respecto a otros inotrópicos. Nuevos inotrópicos. Vamos a describir dos nuevos inotrópicos que todavía están siendo estudiados a la espera de más resultados. Por un lado tenemos a la serelaxina, que libera óxido nítrico, inhibe acciones de endotelina y disminuye presiones de llenado, generando así un aumento del volumen minuto cardíaco. Por otro lado tenemos a omecamtiv mecarbil, que es un activador de miocina, cuyo efecto final es un aumento del tiempo de eyección sistólico y un aumento del volumen de eyección, con una mejora del consumo miocárdico de oxígeno. Todavía se esperan más resultados de ambos fármacos. Para hacer un breve resumen o conclusión respecto a los vasopresores e inotrópicos, deben saber que tienen indicaciones acotadas en el paciente cardíaco. El riesgo del uso de estos fármacos es importante debido a que aumentan muchísimo la aparición de arritmias y eventos isquémicos. No se deben indicar en pacientes no seleccionados, no se deben usar de rutina y se deben usar por periodos cortos, debido a que se ha evidenciado de que no mejoran la sobrevida e incluso aumentan la mortalidad. La indicación más acertada o el contexto más acertado para el uso de estas drogas es la insuficiencia cardíaca aguda asociado a hipotensión arterial severa con congestión y deterioro de la función renal progresiva. A veces es muy recomendable asociarlo a vasodilatadores para disminuir la dosis de los vasopresores. Una mención especial sobre la milrinona y levosimendan. Son fármacos que se conviene usar para aquellos pacientes que se han descompensado y que recibían una terapia crónica con beta bloqueantes debido a que actúan por otro mecanismo de acción. Muchas gracias por su atención.